de ingeniera geográfica Joan Lamble, ingeniera geógrafa y ecóloga de la Universidad Las Peruanas, maestría en Ciencias, Universidad Nacional de Ingeniería, actualmente maestría en Ingeniería Biomédica, Pontificia Universidad Católica, directora de proyectos socioterritoriales de geociencias y directora de investigación del Centro Lamble, quien nos va a exponer sobre radiofrecuencia y su impacto en la biodiversidad. Aplausos, por favor. Muchas gracias por la presentación. Muy contenta de compartir con ustedes nuevamente. Ha sido una mañana productiva. Hemos tenido excelentes posiciones de los especialistas en investigación y también, por supuesto, los Nobeles. Hoy día quiero compartir con ustedes una aproximación, un trabajo sobre los impactos negativos de las ondas de radiofrecuencia en la diversidad. A manera de introducción, damos por hecho que las telecomunicaciones han influido notablemente en las personas y en las comunidades. Hoy en día tenemos mayor acceso al conocimiento. Antes muchas personas estaban de espaldas a la información actual. Las urbes se han entretejido socialmente y tecnológicamente. Las zonas rurales van camino a eso también. Frente a este progreso subyace un riesgo no menos importante, del cual vamos a hablar un poco. Como concepto básico, desde el punto de vista científico y de ingeniería, las radiaciones son en realidad una manifestación, una expresión de la energía radiada, una forma de explicarla, y estas son diversas de acuerdo a sus ondas. Algunas son más rápidas, otras son más lentas. El espectro electromagnético tiene diferentes tipos de ondas, algunas son positivas, otras no tanto. Seguimos. Pero básicamente son dos las características de las ondas electromagnéticas. Primero, su distancia o longitud y la frecuencia. La distancia o longitud comienza o se mide desde que comienza el punto hasta que finaliza. Y la frecuencia es las veces que realiza este recorrido en un segundo. Se mide en hercios y últimamente se puede considerar que si la distancia es larga, la frecuencia va a ser menor, por consiguiente la intensidad va a ser menor. Si la frecuencia es alta, la distancia va a ser menor y entonces va a ser más fácil, más rápida su propagación. Es decir, las radiaciones en realidad ¿qué son? Son energías. Estas energías son consideradas desde el punto de vista cuántico como quantum. Y estas energías son paquetes de partículas llamadas fotones. Los fotones tienen ciertas cargas, algunas podrán romper átomos y otras no tanto porque son débiles. En el caso de la radiación de baja frecuencia, son fotones de baja energía, larga distancia. Los hechos más básicos son que todo teléfono, toda antena celular, una laptop o cualquier instrumento de comunicación que no está con cables, emite radiación. Y entonces tenemos que trabajar a partir de ese concepto. Existen dos tipos de tecnología actualmente en el mundo, la digital y la analógica. La analógica trabaja a una frecuencia de 900 MHz y la frecuencia digital en 1800 MHz. Bajo este dato nada más que podemos considerar que todo lo que es digital es más intenso y más peligroso que un analógico. ¿Cómo funciona el sistema? Primero, al encender un celular, este emite una señal a una central. Esta central localiza al individuo que tiene el teléfono y le abre una frecuencia para que reciba llamadas. Cuando alguien disca ese teléfono, este señor o este teléfono se comunica con una central en microsegundos y rápidamente se dirige a una antena. Se abren dos frecuencias, una para recibir llamadas y otra para hacerlas. Si nos trasladamos por un medio físico, entre calles por ejemplo, podemos captar una señal de una antena. Si nos trasladamos a otra donde ya no capta esa señal, captaremos de otra señal. Porque la ciudad está dividida en panales, como una panal de abejas, hexágonos. Cada torre de antena tiene 3 antenas que van a capturar una área. De esa manera, en cualquier parte de la ciudad, cuando ustedes reciben señales o hacerlas. Aunque no se utilicen los teléfonos, las antenas están radiando una cantidad de ondas electromagnéticas. Ahora, ¿qué es una estación base? En realidad la estación base es una estructura, una torre, donde encima de ella hay 3 antenas. Estas antenas emiten radiaciones, o capturan radiaciones, bajo dos campos, un campo eléctrico y un campo magnético. Cuando se trata de medir los campos eléctricos se utilizan voltios por metro y cuando se trata de medir la parte magnética es amperios por metro. Pero una medida integral es la densidad de potencia, que se expresa en kilowatts por centímetro cuadrado. Para darnos una idea didáctica, por ejemplo, tienen ustedes un gráfico. Estos puntos rojos son la densidad de potencia alta. Mientras nos alejemos de los puntos rojos, esa densidad va a ser cada vez menor. Continuamos.
Ahora, las antenas de telefonía se ubican en torres de 10 a 30 metros. Cuando son encima de edificios, a más o menos 5 metros. Normalmente cada antena soporta 3 antenas. Cada torre soporta 3 antenas. Cada antena cubre un rango de 120 grados. Pero las antenas se dirigen apuntándose entre ellas. Y esa señal que se hace de radiofrecuencia entre señales, entre antenas, es más o menos de 6 grados. El resto de los 120 grados son señales más suaves. Esa señal va decreciendo hacia el suelo. A más o menos a una distancia de 50 o 100 metros, a veces hasta 200 metros, recién la señal cae. Mientras tanto, va a estar llevando esta frecuencia, este trayecto. Ahora, a distancia de 50 metros, la densidad de potencia es típicamente unos 10 microwatts por centímetro cuadrado. Si nos alejamos unos 100 metros, podría ser encima de 1 microwatt por centímetro cuadrado. Entre 150 y 200 metros, la densidad de potencia es unas décimas de microwatt por centímetro cuadrado. La investigación que se ha realizado, las investigaciones que se han realizado dicen que por encima de los 6 décimos milésimos microwatt de centímetro cuadrado hay efectos perjudiciales. Ahora, en este gráfico podemos notar que básicamente a partir de los 300 metros ya hay una decreción de la intensidad de campo eléctrico. Es decir, vamos a la discusión. Prácticamente nos centramos en 2 tipos de radiación, ionizante y no ionizante. La ionizante, ya posiblemente ustedes conozcan, son aquellas que rompen los enlaces y pueden causar alteraciones en el organismo del cerebro. Pero en el caso del teléfono celular no hablamos de ionizantes, sino de radiación no ionizante. Estas siempre se han dicho que son benéficas, en todo caso no son perjudiciales para la salud. Hoy en día esto se pone en duda. Hay investigaciones en las cuales, si bien es cierto, no causan alteraciones térmicas en el cuerpo, sí pueden causar otras alteraciones no térmicas. Seguimos. La base del problema no ionizante es el siguiente. Hoy en día las antenas de celular o telefonía celular están colocándose en prácticamente toda forma de ecosistema. Y esto podría alterar de alguna forma a los seres vivos. Hay varios estudios, desde los 60 en realidad se vienen haciendo estos estudios entre vertebrados, insectos y vegetales. Algunos impactos que se han estudiado con bastante frecuencia es en árboles, por ejemplo, pérdida prematura de hojas, mayor susceptibilidad de enfermedades. ¿Sí? En el caso de vacas, baja producción de leche, seguimos, deformidades en los anfibios. Y en el caso de pájaros, que abunda la información, en el caso de pájaros, disminución de reproducción, errores de navegación y alta mortalidad. Semejantes situaciones se encuentran en mariposas y otros insectos. Ahora, se observa que en la zona más electromagnética de Europa, especialmente en sus ciudades, ya se ha perdido la fauna volátil. Hay disminución notable de pájaros. Y a manera de conversación, tal vez ustedes pueden notar que donde hay antenas ubicadas en algún edificio cerca de su casa, posiblemente ya no se escuche tanto los cantos de los pájaros, ¿no? Eso es uno de los efectos inmediatos. Donde hay antenas se van los pájaros. Seguimos. ¿Por qué? Existe evidencia de que en el caso de los pájaros, en el tejido de los ojos, el pico y el cerebro de los pájaros, hay un material, es la magnetita. La magnetita es un mineral altamente sensible que sirve para que los pájaros se orienten en el campo magnético natural de la Tierra. Debemos conocer de que entre la superficie de la Tierra y la ionosfera, en realidad se está desarrollando un campo magnético de manera natural. Bajo ese campo se están orientando todos los seres vivos, apuntando hasta las direcciones que quieren ir. Pero parece que las alteraciones de las radiofrecuencias externas, culturales o trópicas, están alterando este sistema de dirección de las aves. ¿Continuamos? Ahora, ¿la radiación es un problema para la salud humana? Miren, los nervios emiten señales mediante cargas eléctricas, ustedes ya la conocen, así que si nos acercamos a un radio de magnetismo externo, de una u otra manera debemos estar siendo influenciados por estas cargas. En realidad, los campos eléctricos de radiofrecuencia baja influyen en cualquier organismo, como cualquier otro material. Cuando los campos eléctricos actúan sobre materiales conductores, las cargas afectan a través del cuerpo y llegan hasta el suelo. Si son suficientemente intensas, las corrientes podrían estimular los nervios y los músculos y otros procesos biológicos. Seguimos. Ahora, las radiofrecuencias han sido relacionadas con diferentes efectos biológicos a través de algunos estudios, principalmente en biomoléculas, en la proliferación celular, interferencias en procesos inmunitarios, efectos en la capacidad reproductiva, efectos genotóxicos sobre el sistema nervioso, sobre el sistema circulatorio y descenso del número de nacimientos inclusive. Seguimos. Ahora, muchos profesionales aconsejan alejar a las personas de las frecuencias constantemente, sobre todo en el caso de los niños. En los niños por su recién formación. Por ejemplo, acá vemos un cerebro de un niño que tiene una influencia celular
celular, la emisión podría profundizar más allá del 50% del cráneo, la lateral del oído, mucho más que un niño de 10 años. El de 10 años es menor, aunque el espectro todavía continúa alto. Los dos casos son mayores que el adulto, pero el adulto es puntual y es intenso. Seguimos. Ahora, ¿qué sucede cuando una persona vive, estudia, trabaja, está cerca constantemente de una emisión de radiofrecuencia? El problema se plantea porque no se definen todavía los límites de qué cantidades son aquellas que son perjudiciales para la salud. Pero algo sí se ha planteado. Cerca de 3 a 6 metros los niveles son terribles. Entonces hay que alejarnos de la emisión por lo menos los 6 metros. Pero alejarnos de los 6 metros no significa estar libres de efectos perjudiciales, porque la exposición continua a estas emisiones, aún a grandes distancias, van a tener las consecuencias a largo plazo. ¿Seguimos? Si no hay exposición al campo magnético, no hay efecto. ¿Correcto? ¿Seguimos? Pero si hay una exposición cercana y prolongada a un campo eléctrico, uno de los principales estudios correlaciona el incremento de la acetilcolina. En el cerebro tenemos dopamina y acetilcolina en forma equilibrada. Cuando la dopamina baja, la acetilcolina se eleva y genera una excitación, una sobreexcitación. Esto podría traer como consecuencia mal de Parkinson y se está relacionando incluso con el Alzheimer. Seguimos. Cuando la exposición es lejana pero aún constante, tenemos una serie de correlaciones: dolor de cabeza, alteración del sueño y de fatiga, trastorno del comportamiento, se altera la luz. Por consiguiente, sabemos que cuando nos manejamos por ciclo de luz, ¿no? Por estaciones, por día y noche. En las mañanas tenemos ciertas funciones, en la noche tenemos otras. Cuando la alteración de las energías o las radiaciones de radiofrecuencia alteran esta situación, nuestro organismo no entiende cuál es día, cuál es noche, en qué estación estamos, y comienza a haber ciertas alteraciones en nuestros procesos biológicos normales. Seguimos. Cuando la exposición es, aunque sea alejada, pero sigue siendo constante, se encuentran enfermedades neurodegenerativas, tumores cerebrales, cáncer y leucemia. En el caso del cáncer, tengo que aclarar que básicamente lo que existe es una aceleración de tumores oncológicos, de tumores. No es que genere la aparición de un tumor, pero aquel que lo tiene se acelera. Seguimos. ¿Qué sabemos a la fecha? Existe un magnetismo natural, existe un magnetismo interno, y tenemos que trabajar, comprender cómo funciona esa interrelación. Ahora, existen experimentos que estudian el efecto de las radiaciones electromagnéticas en los seres vivos, pero estos experimentos son complejos, aún no se puede deducir a carta cabal si son efectivos, no efectivos, hay mucha contradicción, mucha variable de considerar. Pero las ondas de baja frecuencia sí están demostrando ser activas y relacionadas con el organismo, hay mucha relación. Las dosis y respuestas también es difícil de establecer. Por toda esta complejidad, aún no se puede determinar a ciencia cierta hasta qué grado de complejidad son las radiofrecuencias. Tengo para ustedes 3 conclusiones básicas para el día de hoy, que tras haber leído, encontrado y contrastado diversos informes y estudios realizados acerca de las radiaciones, planteo que los campos electromagnéticos podrían alterar nuestro organismo en mayor o menor grado, aunque aún no se ha determinado su peligrosidad. Segundo, aunque solo tenemos indicios, es necesario establecer un principio de precaución con respecto a la distancia del cual podemos ubicar las plantas o las torres base de telefonía celular. Por supuesto, es necesario diseñar estudios epidemiológicos sobre el tema. Continuamos. Este mapa tenemos un proveedor, he conseguido los datos de un proveedor de telefonía. Este proveedor tiene 1539 estaciones base, cada estación base tiene 3 antenas. Entonces más o menos son 4.617 antenas de un proveedor. Si consideramos todos los proveedores, que más o menos son 3, podríamos triplicar esta cantidad. En el país tenemos entonces más de 12.000 antenas, me parece desapercibido el riesgo. La limitación, existe una ley que limita la emisión, está sobre 28 voltios. Acá tienen ustedes una referencia. Los países europeos manejan cantidades mucho menores. La Comunidad Europea en realidad maneja 2.7 microvoltios por centímetro, que viene a ser más o menos 3 amperios, mientras que aquí se permite 28 amperios. ¿Por qué? Porque la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante es la que determina en el mundo cuáles son los límites. Como ustedes saben, estos son muy permisivos, como pueden ver ustedes son muy permisivos. Confío en que el próximo mes sí tengamos datos más actuales para seguir trabajando sobre este tema. Muchas gracias. Procedemos a la notificación del ingeniero Martín Copalambre.